Vale, hola, buenos días, Egunon Kaixo. Vamos a impartir dentro del curso IBI las áreas de trabajo de la rehabilitación lingüística y hablaremos de la articulación de las actividades extraescolares en torno a la lengua. Esta formación será impartida por Cuculaisi. Mi nombre es Dina Alegría y soy la coordinadora de esta asociación. Además, hemos preparado una unidad didáctica en la cual podréis ver los fundamentos básicos y vitales que ocupa el ocio en el día a día de un niño, niña o joven. A modo de índice, nos hemos propuesto una introducción para ver quiénes somos, una contextualización de la situación a día de hoy de Euskal Herria, sitio donde vivimos. La unidad didáctica se llama Abian Guida Liburua, que sería la guía en marcha, y le hemos cambiado el nombre. Y dentro de Abian hablaremos de la presentación y de las dos partes que hemos traducido para vosotros, que serán la brújula y el mapa. Unas pequeñas conclusiones y un poco de bibliografía para que os orientéis. Bien, ¿quiénes somos? La Asociación Cuculaisi es una asociación creada recientemente, concretamente el 25 de septiembre, mediante otras asociaciones que la crearon. Hicieron una red de asociaciones. ¿Cómo? Eran parte o socios de Euskal Talent Topagunea, que sería el lugar de encuentro de la cultura o la lengua vasca. Llegó la crisis del COVID. La crisis del COVID fue un despropósito, sobre todo para niños y niñas y jóvenes y la gente que se dedicaba al ocio. Por lo tanto, decidieron que tenían que realizar sus actividades y para ello se unieron los socios que pertenecían a la Federación Euskal Talent Topagunea. Como veis, os he puesto también la web por si os interesa averiguar un poco más y hay algunas actividades que se realizan dentro de Euskal Talent Topagunea. A esa red le pusieron el nombre de Cuculaisi y allí lo que se intenta es que lleguemos al ocio en euskera a todos los sitios donde sea posible, incluso donde no estamos. El equipo humano que vamos a realizar esta formación va a ser yo, una servidora, y mi compañero Iñaki, que es el coordinador de Txatxilipurdi, uno de los socios de Cuculaisi, y Suriñe, que es la coordinadora de GEU, otro de los socios de Cuculaisi. Contextualización. Bien, ahí veis cómo es nuestro territorio, el País Vasco, que seguramente lo conoceréis. Geopolíticamente, la parte española sería la que pone Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, y el resto sería la parte francesa. Estos datos que os ofrecemos aquí son, este año, en el 2021, qué niños y niñas se han matriculado en distintos niveles. Por ejemplo, A, B, D y otros idiomas. ¿Qué significa A? A sería únicamente en el idioma dominante, que en el caso del territorio español sería en castellano. B sería mixto y D sería en euskera. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, como veis, si sumamos B y D, que sería el mixto y únicamente en euskera, más o menos el 81% se ha matriculado en euskera. Si vamos al caso de Navarra, vemos que la diferencia es notoria. Solamente sería un 24, no llegaría ni al 40%. Y si pasamos al País Vasco francés, que el idioma no es ni oficial, está entre ahí, entre tierra de nadie, vamos a decirlo, como lo dicen ellos, hablaríamos de un 30% casi. Estos datos no son muy reales, es decir, lo que refleja es la educación obligatoria. Sí hay oferta en el País Vasco francés, pero en cambio bachiller solamente hay un centro que ofrece todo el bachillerato en euskera, además del añadido que tienen que realizar los exámenes todos en francés, aunque estudien en euskera. En cambio, si vamos al proceso del uso de las lenguas, si os fijáis, del 81% que estudiaba en el País Vasco, Comunidad Autónoma del País Vasco, el euskera, solamente el 12,6% lo utiliza en la calle. Por lo tanto, tenemos un conocimiento, pero no tenemos un uso. Ahí vemos que algo falla. Es verdad que son datos del 2016, porque el siguiente trabajo de uso de las lenguas se va a hacer en el 2022, pero en el otro gráfico podréis ver desde el 2006 al 2016 qué evolución ha tenido el idioma. Y si os fijáis, el euskera, de hablarse un 13,7% en el 2006, se ha rebajado a un 12,4% en el 2016. La unidad didáctica. Antes que nada, comentaros dos cosas. En la unidad didáctica, la edición la realizó Euskal Talent Topagunea en el año 2005. Es una base
de ocio para fomentar el ocio en euskera, que nos parece muy interesante, y de 4 apartados que hay, solamente hemos traducido 2. ¿Por qué? Hemos traducido la iniciación y la teoría, y la práctica la vamos a desarrollar con nuestros compañeros Iñaki y Suriña. También comentaros que al traducirlo, el colectivo lo hemos realizado en un género femenino. ¿Por qué? En euskera, cuando se refiere a niñas y niños, no existe género. Y en castellano sí. Y según la RAE, podemos utilizar el género que queramos dependiendo de la mayoría de niñas o niños que nos encontremos. Y por ello hemos decidido que sea femenino. Los 2 apartados que tenemos en la guía son la brújula y el mapa. El objetivo de la brújula es formar en bases sociolingüísticas a las personas que están trabajando para fomentar el uso de la lengua. Y el mapa pretende ser una propuesta de planificación general a estándar durante toda la ruta, durante todo el proceso de la persona. En el prólogo os fijaréis que hay varias citaciones. Nosotros hemos querido insertar estas 2 porque nos parecen muy interesantes para que empecéis a ver la importancia de la educación formal y no formal o informal. La escuela puede hacer mucho y además tiene cosas que mejorar, pero no lo puede hacer todo. La escuela cumple su función, garantiza el conocimiento del lenguaje formal, pero el trabajo en el horario escolar no es suficiente para euskaldunizar a nuestros niños. Euskaldunizar significaría introducirlos dentro de la cultura y la lengua vasca. Dicho por Lore Riondo. Se sabe que la transmisión de la lengua se da de forma natural, no en la escuela, sino en el ocio. El espacio idóneo para el uso de la lengua es el ocio, por las características del propio ocio, el tiempo libre, la diversión, etcétera, etcétera. Escuela Uchinta. Empezaremos hablando de las características del ocio. Y lo que haremos será una pequeña evolución de esas características del ocio. ¿Por qué? Estas características que os he puesto aquí son las insertadas o cogidas directamente desde el diccionario. Pero vamos a tener en cuenta qué es el ocio para las madres y los padres y las niñas y jóvenes y lo traduciremos y lo actualizaremos. El ocio, como veis, es un conjunto de actividades que la persona elige libremente. Normalmente es más consumista e individual a día de hoy. Y el tiempo libre se entiende que es un tiempo libre fuera del tiempo escolar o laboral. Para los padres, lo que no buscan es que los niños estén mucho tiempo enfrente de la televisión, que no estén pasando su tiempo libre enfrente de la tele, pero tampoco se sienten seguros si está el niño todo el día en la calle, porque no saben dónde está. Entonces lo que buscan es que tengan un espacio o un tiempo ocupado y a poder ser con profesionales y programados. Por ello, lo que buscan es que sea provechoso, que se garantice la vigilancia, que sea en euskera y que esté en manos de profesionales. Cuando hemos preguntado a niñas y jóvenes, lo que nos han dicho es que para ellos es algo lúdico, divertido, les ayuda a relacionarle con las personas, conocer nueva gente, espacios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, definimos que el ocio es tiempo libre más libertad más diversión. Y cogiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, definimos el nuevo ocio como tiempo a organizar, tiempo de ocupación o cumplimiento y tiempo de hacer las cosas. De las actividades organizadas podemos ver estas nuevas tendencias. Hemos pasado de la autoorganización a la condición de consumidor de las actividades organizadas. Antes organizábamos nosotros mismos actividades para nuestros hijos y ahora nos los organizan, consumimos. De tener y ser tiempo libre a convertirse en un tiempo ocupado. De ser creador a convertirse en receptor. Desde la prioridad de desarrollo a convertirse en independiente. Es decir, siempre ponemos en la mitad de la base el desarrollo de la persona, pero lo que buscamos es que sean independientes. Actividades más de carácter laico y profesionalización del sector. Para ver un poco en dónde nos movemos, debemos de tener en cuenta qué diferencia hay entre la educación formal, no formal e informal. La formal estamos todos de acuerdo de que es una enseñanza obligatoria. La educación no formal sería intencionada y planificada, pero fuera del ámbito de la escolaridad o obligatoriedad. Y tiene lugar en el contexto extraescolar. Yo creo que os suena, ¿no? Sería el ocio, donde estaría regulado en la educación no formal.
Y la informal es aquella que se ofrece de forma casual, sin planificación, en las cotidianas del día a día, etcétera. No menos importante, ya que, sobre todo en la etapa del niño de 0 a 5 años, muchas veces recibe la educación informal, sobre todo de los padres. Y debemos de tener en cuenta que debemos también de educar a los padres para que insistan en un modelo interesante hacia la lengua minoritaria, hacia el euskera. ¿Por qué? Porque los niños en esa edad lo que hacen es imitar y consumir, sobre todo de los padres. Por lo tanto, a tener en cuenta. Ahora os propongo un ejercicio. En la unidad didáctica lo tenéis muy bien explicado, pero lo que busco es, todos sabemos qué tiempo libre tenemos, todos, incluso yo, pero si no lo vemos, no nos damos cuenta o no somos conscientes de ello. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Os he puesto que pintéis con 3 colores el tiempo que pasáis durmiendo, el tiempo que pasáis en el trabajo o en la escuela y el tiempo de ocio que tenéis. Coger distintas edades, si tenéis hijos, la de vuestros hijos, la de vuestra pareja, si no tenéis hijos, sobrinos, si sois educadores, los de vuestros alumnos, etcétera, etcétera. Intentar que sean 3 edades diferentes para que veáis el tiempo que pasa en días escolares y fin de semana y temporada vacacional, y lo que tenéis que hacer es rellenar el cuadro para que veáis realmente la importancia del tiempo libre que tenemos en el día a día. Os voy a dar 10 minutos para que podáis realizar este ejercicio. Supongo que ya habéis venido de realizar el ejercicio, por lo tanto, os voy a exponer las conclusiones que hemos sacado nosotros, porque yo también ya he hecho el ejercicio. Se dedica más tiempo al ocio que al trabajo o a la escuela. Solo el 15% de las horas que se permanece despierto, una niña o un joven pasan en la escuela. Teniendo en cuenta que el ocio es un espacio libre, vamos a ver qué factores no se dan en la escuela para el uso de la lengua. Por ejemplo, en el ocio podemos desarrollar una lengua académica, una lengua de la calle, están más cómodos, se sienten frente a iguales, no hay profesores, por lo tanto, el habla es más fluida y más tranquila. Fomentar el uso desde la diversión, se lo están pasando bien, no es una obligación. Oportunidades de uso del euskera fuera de la escuela, orientándose a espacios más euskaldunes. Esta parte lo podemos fomentar o podemos ayudar a crear nosotros. Si tú creas un entorno donde todos o la mayoría hablan euskera o el inicio de la conversación es en euskera, en ese sitio siempre lo relacionas con algún lugar donde vas a hablarlo en euskera. Hay que tener en cuenta también el destinatario. Cada tramo de edad tiene lo suyo, es decir, no puedes ofrecerle a un niño de 5 años lo que le ofreces a uno de 15. Hay que adaptarse un poquito a las necesidades. Y bueno, y aquí os he puesto la importancia de la metodología, pero bueno, lo tenéis bien desarrollado en la unidad didáctica. Para ver un poco la teoría que estamos exponiendo, tenemos que mirar el concepto de la sociolingüística. ¿Por qué? ¿La sociolingüística qué es? Dicho de una forma coloquial, sería la sociología de la lengua. El área de conocimiento que investiga la lengua y la relación entre la sociedad en la que vive y la hace vivir sus hablantes, la situación política, familiar, educación, cultura, etc. Y tenemos que ver también, no menos importante, sino sumamente importante, la teoría sobre el proceso de aprendizaje de la lengua. Esta teoría fue desarrollada por José María Sánchez Carrión, alias Chepech, que si queréis o si tenéis interés podéis buscar en Google quién era y qué hizo. Era un lingüista español. Entre otros, doctorado en la lengua, filología vasca, etcétera, etcétera. Vale, su teoría se basaba en 3 factores: motivación, conocimiento y uso. Y 2 trayectorias, natural y cultural. El aprendizaje natural. Este es sencillo de entender, es una transmisión natural de padres a hijos. Entonces, el niño o la niña lo que hace es recibe la lengua en casa, siente un apego, una afectividad hacia esa lengua, las palabras siempre le salen en euskera y el uso lo que le hace es querer saber más de la lengua y está más motivado para utilizarlo. Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje natural parte del uso, como podéis ver en la gráfica de abajo. Por el contrario, para el aprendizaje cultural, necesitamos una motivación consciente. Es decir, el caso es al revés. El individuo no nace con el euskera desde casa, no lo conoce, lo adquiere normalmente en la escuela. Por lo tanto, tiene que buscar una motivación para seguir
teniendo ese apego o ese afecto a ese idioma que le han enseñado en la escuela. Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje cultural parte de la motivación y va hacia el conocimiento y hacia el uso. Os he puesto 2 ejemplos. Niña con padres euskaldunes, como ha crecido en euskera, en casa, ha recibido el euskera de forma natural, siempre habla en euskera, sus primeras palabras son en euskera, profundiza aspectos más formales de la lengua, la interioriza, también se une con la etapa cultural, ¿sí?, en la escolarización, y ya se ha embarcado en un recorrido cultural. No obstante, algunos de los abuelos vascos, por ejemplo, que no se alfabetizaron en euskera, ha pasado lo contrario. Para ellos la lengua natural es el euskera, pero como no lo han conocido, a la hora de contar o a la hora de escribir tienen que cambiar al castellano. El segundo ejemplo sería totalmente lo contrario. Los niños son castellano parlantes, su idioma es el castellano, por lo tanto su fluidez, su naturalidad sale desde el castellano. El niño del ejemplo anterior hablaba fluidamente en euskera, esto sustituyen el euskera por el castellano y llegará a una etapa en que aprenderá el euskera de una forma, de un aprendizaje cultural desde la escuela. ¿Qué tendrá que hacer esa persona? Pues que de joven tendrá que trabajar la motivación. Ahí entraríamos mucho nosotros, porque aquí no solo la escuela, el OCE también hace mucho en la motivación de esa persona, para poder amar, sentir apego, motivación hacia una lengua y que quiera aprenderla, no que sea una obligatoriedad. Y un último ejemplo es que alguien que vive en el extranjero venga a vivir aquí al País Vasco. ¿Qué le motiva para aprender el euskera? Pues el deseo de integrarse, de comunicarse, de relacionarse. Por lo tanto, ha tomado la decisión de alfabetizarse en euskera. Además, Chepech desarrolló 3 ideas que se llamaban axiomas, que son necesarias para interiorizar la lengua minoritaria, que sería el axioma de la necesidad, responsabilidad y el de la igualdad. Si vemos la sociolingüística, cómo se aplica, estos son los factores que influyen en el uso o no uso del euskera. La primera, la densidad. Si en un grupo la mayoría, y digo la mayoría, no la mitad, porque la mitad no es la mayoría, y si solo es la mitad, la lengua dominante normalmente siempre gana frente a la minoritaria, la mayoría si habla euskera, podremos hablar en euskera. Si a mayor densidad de núcleo, también hay más euskaldunes. La facilidad también de hablar en euskera nos va a permitir hablar más en euskera. Y el interés y la actitud hacia el euskera nos va a ayudar a que podamos hablar en euskera. Antes de terminar, también decir que tenéis, mediante edades, las teorías que hemos mencionado en la unidad didáctica. Y ahora mismo pasamos a la segunda parte, que sería el mapa. El mapa sería la importancia de realizar la ruta integral. Entonces, para ello se destacan 2 tipos de intervenciones o estrategias, que serían la estrategia de euskaldunización de lo existente. ¿Qué me refiero cuando digo eso? Por ejemplo, a día de hoy hay muchos agentes que tienen ya unas actividades marcadas o realizadas o que llevan años realizando este tipo de actividades. Tomemos un ejemplo, la actividad deportiva. La actividad deportiva de un pueblo, de un sitio. Nosotros, como agentes o asociaciones a favor del euskera, lo que queremos hacer es que esta actividad se haga en euskera. ¿Cómo? Lo primero, la publicidad tendría que ser en euskera. ¿Qué tendríamos que hacer? Ayudar a que la publicidad fuera en euskera o por lo menos en bilingüe. Y lo segundo, ¿cómo hacemos que esa actividad pase de un educador castellano parlante a un educador de euskera? Pues lo que tenemos que hacer es buscar a una persona o ayudar a buscar a un educador que hable euskera y que pueda ofertar esa materia en euskera. Y la segunda estrategia sería crear nuevos espacios para vivir en euskera. ¿Esto qué sería? Pues que creáramos un ocio integral desde la infancia hasta juventud o mediana, como digo yo, medio adultos, que fuera euskera, que fuera atractiva y que fuera interesante para la sociedad. Por último, decir que si una lengua minoritaria coge relativamente importancia, afecta al individuo y el afecto siempre hace que hables más en un idioma que en otro.
nuestra propuesta de oferta de ocio para fomentar la motivación y el uso de euskera o alguna otra lengua minoritaria que utilicéis. Que sea planificada, de forma sólida y continua, importantísimo. Oferta nacida desde la comunidad, de un local, que no sea todo para todos, eso no vale. Tenemos que mirar qué tipo de consumidores tenemos, preguntarles a los consumidores qué quieren y convertirnos en referente en ese pueblo. Que seamos creativos, que no utilicemos siempre las estrategias de hace 20 años que son válidas, pero tenemos que adaptarlas, flexibles, de calidad, plural e integrador. Y por último, desde la igualdad de oportunidades. Conclusiones. Estas conclusiones las hemos basado desde nuestra experiencia. ¿Cuáles son? Que al final la lengua tiene que ser parte del ciclo de la vida de la persona. Desde los 0 años, si tenemos la suerte de tener un aprendizaje natural, ya estamos creando un apego, pero si no, debemos de fomentar un aprendizaje cultural mediante la educación formal y no formal. Mediante extraescolares, tiempo libre, ocio, incidiremos en el grupo, debemos de ayudarlos a motivar, porque ya veis que desde la diversión o desde crear experiencias positivas conseguimos mayor apego hacia una lengua. De ahí también intentar conseguir que aquellos que han sido alumnos o clientes nuestros, como preferéis llamarles, se conviertan en los próximos educadores, en los próximos que nos van a ayudar a llevar este proceso. Y en la edad de ser padres, que estén sensibilizados y motivados para que cuando sean padres vuelvan a empezar el ciclo o la etapa de vida. Esta sería la bibliografía que aparece en la unidad didáctica y antes de terminar y dar paso a mi compañero Iñaki, quería terminar diciendo con esta frase mi ponencia. El conocimiento de idiomas es la puerta a la sabiduría. Por lo tanto, aprendamos y no dejemos que otros nos influyan o nos dominen. Eskerrik asko, muchas gracias. Y ahora mismo vendrá mi compañero Iñaki para que os hable de la gestión de las actividades de ocio. Agur.